Buenos días a todos, estimados compañeros, estimados alumnos. El día de hoy vamos a continuar con el curso de metodología de investigación y formulación de proyectos del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja. Y vamos a hacer la unidad 4. En esta unidad, bueno, he pasado alguna información el día de ayer. Trata de dos temas relevantes, ¿no? Sobre la hipótesis y los objetivos. Me comentan si se escucha bien, por favor, ¿eh? O si comienzan a escuchar mal. Vamos a comenzar la presentación. Entonces, en esta unidad 4, lo que vamos a ver son los objetivos y la hipótesis de investigación. ¿Sí? Bueno, han revisado el sílabus. En los objetivos vamos a ver las funciones de los objetivos, tipos de objetivos, y en hipótesis vamos a ver el lugar de las hipótesis en las ciencias, concepto, función de hipótesis, tipos de hipótesis. Lo que nos está compartiendo, vamos a volver a compartir. Perfecto. Entonces, con respecto al tema del día de hoy, ¿no? Recordar que todo lo mencionado hasta el momento, y en realidad todas las partes de un proyecto de investigación, están concatenados, ¿no? Tienen mucha relación entre ellos, ¿no? Y entonces, es por eso que elegimos dictar hipótesis y objetivos en un mismo punto, porque en muchas bibliografías lo van a ver en un mismo capítulo. Entonces, definitivamente uno, como bien está en la diapositiva, va a obtener preguntas de investigación desde su escenario de trabajo o clínico, ¿no? O desde su revisión bibliográfica, ¿no? Va a haber de repente vacíos de conocimiento, va a comenzar a buscar, analizar la literatura, va a detectar o va a aclarar dudas, ¿no? Aquellas que probablemente sí existan en la literatura, pero que consideraba la persona como que fuesen interrogantes o posibles preguntas de investigación, pero va a haber algunas que no se van a poder contestar. Y entonces, de estas que no se van a poder contestar porque existe el vacío de conocimiento, se genera la pregunta de investigación propiamente dicha, ¿no? Y de aquí, eso es lo que hemos ido mencionando, entonces por ende se requiere un buen marco teórico, ¿no? Buscar información relevante, y de ahí uno plantea la pregunta de investigación. Y la hipótesis y los objetivos derivan y se relacionan de la pregunta de investigación. Ahora, en esta revista de Médica Clínica de los Condes del 2019, colocan a la hipótesis antes que objetivos. O sea que la hipótesis son los enunciados con los cuales nosotros consideramos que podemos responder nuestra pregunta de investigación, ¿no? Tenemos una pregunta de investigación, no sabemos en realidad con certeza cuál va a ser la respuesta, pero planteamos una hipótesis, ¿no? De lo que creemos, de lo que nuestra práctica diaria o experiencia nos dice, ¿no? Pero hay que demostrarlo en el estudio. Y después, ya teniendo la hipótesis general, podemos tener el objetivo general, ¿no? Y los objetivos específicos. Y entonces, los objetivos general y específicos son como una respuesta, ¿no? o una forma, un enunciado en infinitivo, con un verbo infinitivo, que nos permite responder a nuestra pregunta de investigación. Nos permite llegar a la hipótesis. O sea, la hipótesis es la que nos guía finalmente en la investigación. Por eso es tan importante plantearla adecuadamente. Pero en otras bibliografías van a encontrar que primero están los objetivos y luego la hipótesis. Más bien en la mayoría de libros de revisión están así. Porque nosotros planteamos la pregunta de investigación, ¿no? Que deriva de un problema, y en realidad el objetivo, bueno, lo que se dice es el título es, la pregunta de investigación es el título con signos de interrogación, y el objetivo principal es el título pero con el verbo infinitivo, ¿no? Entonces, uno plantea el objetivo principal o general, y de ahí después los específicos que vamos a mencionar cuáles son las diferencias, pero que más o menos van a dar un camino de lo que hay que hacer, ¿no? Y la hipótesis es las respuestas de estos objetivos.
Independientemente de cómo encuentren ustedes la bibliografía en hipótesis y objetivos, definitivamente casi son el mismo paso, ¿no?, en nuestra elaboración del proyecto de investigación. Por eso es que los tratamos juntos. Vamos a tratar un poco de objetivos. Según Hernández, que es una bibliografía muy constante que van a encontrar, ¿no?, del 2010, los objetivos son tipos de conocimiento que se pretende alcanzar, ¿no? Estos están relacionados con el problema de investigación, eso se comentó, ¿no? Por ejemplo, nuestra pregunta de investigación aquí es: ¿cuáles son las características de los servidores con bajo nivel de compromiso organizacional? Aquellos trabajadores con bajo nivel de compromiso organizacional. Y el objetivo es conocer las características de los servidores con bajo nivel de compromiso organizacional. O sea, deriva de la pregunta de investigación. Y probablemente el título es características de los servidores con bajo nivel, ¿no?, de compromiso organizacional en tal lugar, en el año tal. El objetivo general determina los alcances del estudio y expresa la acción que responderá globalmente a la pregunta. O sea, es la que determina, la que va a responder directamente a la pregunta. Por eso es que se parece a la pregunta, solamente que está en infinitivo. Debe comenzar con el verbo, ¿no?, que represente la mejor solución global a la pregunta, y definitivamente tiene que incluir los elementos de la pregunta PICOT, porque recuerden que los elementos de la pregunta PICOT, ¿no?, o sea, población, intervención, comparación y outcome, y tiempo, si consideramos PICOT, son los elementos que nos permitieron elaborar la pregunta de investigación. Insistir de que incluso los estudios descriptivos o exploratorios nacen de una pregunta PICOT, solamente que no tiene todos los elementos, no van a tener comparador ni intervención, por ejemplo, por decirlo de alguna forma, pero va a derivar de la pregunta PICOT. Entonces, el objetivo general tiene que incluir todos los elementos que incluye la pregunta de investigación. En cambio, los objetivos específicos sirven de guía para conducir el estudio por etapas, ¿no? Eso es importante porque nosotros vamos a disgregar el problema de investigación, y esta disgregación va a transformarse en un objetivo específico, en cada paso de un objetivo específico. Sirven de guía para conducir el estudio por etapas, están destinados a hacer soluciones a cada uno de los subproblemas que darán en conjunto la respuesta a la pregunta de investigación. O sea, en conjunto, respondiendo a los objetivos específicos, vamos a responder o vamos a hacer el objetivo general. ¿Y los objetivos específicos qué deben tener? Deben ser dirigidos a los elementos básicos del problema, o sea, desagregados. Deben ser medibles y observables, o sea, tenemos que elaborarlos de tal forma que debemos poder medirlos, si no, no va a ser un buen objetivo, ¿no? Deben ser claros y precisos, no se pueden combinar entre ellos, ¿no? Y deben seguir un orden metodológico lógico, o sea, el primer objetivo específico probablemente antecede un poco en el tiempo al segundo y al tercero y así sucesivamente, de todos los que tengamos. Pero todos van a formar, finalmente, van a responder a la pregunta de investigación, o sea, en forma global van a formar el objetivo general que va a responder la pregunta de investigación. Entonces, haciéndolo un poco más simple, los objetivos, tenemos el objetivo general, que son los logros terminales que se pretenden alcanzar. Tenemos los objetivos específicos, que son los logros intermedios, o sea, todos los pasos medios que nos permiten llegar al objetivo, formar el objetivo general, responder la pregunta de investigación, ¿no? Y se escriben en infinitivo. Y acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? Identificar, plantear, encontrar, analizar, comprobar, demostrar, conocer, describir, señalar. Algunas palabras muy utilizadas. Al estructurar los objetivos de investigación se debe procurar, eso lo hemos dicho recientemente, pero lo vamos a precisar, ¿no?, que estén dirigidos a elementos básicos de la pregunta de investigación. O sea, tiene que los objetivos específicos, por ejemplo, disgregar, responder los subproblemas que constituyen la pregunta de investigación. Tienen que ser cuantificables, eso insisto, ¿no?, para tener relación con su logro. Tienen que tener relación clara y sin ambigüedad. Tienen que tener un orden lógico según importancia o temporalidad. O sea, puede ser por importancia o puede ser por temporalidad también. Se enuncian con un verbo infinitivo. Perdón.
y están relacionados con el contenido del estudio definitivamente, ¿no? Obviamente, tienen que tener relación con la pregunta de investigación, ¿no? Entonces, pueden ser partes de pero tienen que tener relación, ¿no? Por ejemplo, un estudio en el cual relaciona consumo de sal y descompensación de falla cardíaca en algunos pacientes, ¿no? Y entonces lo que vamos a buscar como objetivo general es cuál es la relación entre el consumo de sal y la descompensación en pacientes con fallas cardíacas, ¿no? Pero cuando hablamos de objetivos específicos, los podemos hacer en el tiempo, o sea, cuál es el primer objetivo sería cuál es el consumo de sal en la población de Lima en el año 2022. El otro objetivo específico sería cuál es la prevalencia de falla cardíaca en la población de Lima del año 2022. Entonces, hay una correlación. Y el tercer objetivo ya se habla de la relación que hay entre el consumo de sal y la descompensación en falla cardíaca, ¿no? Y otros objetivos específicos vamos a ir mencionándolos, se incluyen generalmente, podemos incluir en poblaciones específicas, en ancianos, en mayores de 70 años, en pacientes posinfartados, ¿no? Entonces, ¿cuál es la relación de consumo de sal y descompensación de falla cardíaca en pacientes posinfartados? O sea, ya un grupo más pequeño, más selecto, pero son todas estas sumas de objetivos específicos van a responder el objetivo, van a formar el objetivo general o estructurar el objetivo general o responder los subproblemas que finalmente van a responder la pregunta de investigación, ¿no? Entonces, existen niveles de generalidad y especificidad. Mientras más, o sea, tenemos que balancear lo general y lo específico, ¿no? Para poder, esto es importante porque si somos muy específicos, va a tener el estudio una validez interna importante, probablemente, ¿no? Pero no vamos a poder extrapolar a la población. Entonces tenemos que encontrar un balance entre generalidad y especificidad. Este punto es importante. Puede sonar un poco repetitivo, pero es importante para aclarar o marcar algunas cosas. Los ejemplos de los verbos que utilizamos, ¿no? Tenemos acá analizar, contribuir, comprobar, compilar, calcular, describir. Describir es una palabra que utilizamos mucho, determinar, ¿no? Medir, mensurar, ¿no? Aquí verán que hay verificar, presentar, motivar, ¿no? Presupuestar. Pero, por ejemplo, aquí destaco algunos verbos, pero el uso de los verbos como capacitar, conocer, saber, ¿no? Cambiar, enseñar, ¿no? Mejorar, ¿no? Y muchos otros con acciones finales debemos usarlo de forma prudente, porque como son acciones finales probablemente requieran mucho tiempo y recursos para poder llegar a ellos. Probablemente no se vaya a poder conseguir en una realización de un estudio de tiempo promedio, ¿no? Entonces, estos verbos, estos infinitivos, a pesar que se cumplen, por ejemplo, con esto de cambiar, ¿no? Podría ser un objetivo que no, un verbo que idealmente no debemos utilizar mucho, ¿no? A menos que lo tengamos claro y vamos a tener el presupuesto y el tiempo. Pero, por ejemplo, para nuestros estudios aquí en el instituto, que generalmente los queremos englobar en un periodo de tiempo anual, por ejemplo, probablemente no van a ser tan útiles estos verbos, ¿no? Por eso los destaqué en rojo, y aquellos que, como digo, persiguen acciones finales. Igual, todo estudio es relevante y esto se va a discutir en el transcurrir de nuestras charlas, ¿no? Y de nuestras actividades en práctica. Hablando de hipótesis, vamos a ver este mapa conceptual para más o menos guiarnos un poquito, ¿no? O sea, ¿qué son las hipótesis? Las hipótesis son respuestas al problema planteado. Estas están escritas ya como enunciado, no con infinitivo, ¿no? Y tienen funciones, ¿no? Tienen funciones, características, modalidades que las vamos a ver. Y las hipótesis se deben verificar. O sea, tenemos hipótesis, ¿para qué? Para poder verificarlas y comprobar su validez. Cuando hacemos una revisión bibliográfica importante, porque es obligatorio, para poder diseñar hipótesis hay que, como se dijo anteriormente, tener un buen marco teórico, hacer una buena revisión bibliográfica. ¿Por qué? Porque si no, las hipótesis podrían ser que planteemos hipótesis que ya han sido aceptadas, o lo que es peor, que planteemos hipótesis que podrían haber sido ya rechazadas. Entonces, por eso es importante no
lanzarnos a la piscina solamente con un conocimiento superficial. Tenemos que, para plantear hipótesis, averiguar profundamente un marco teórico de nuestro problema, ¿no? Y de nuestra pregunta de investigación. Entonces, es lo que comentamos acá, ¿no? Todo se relaciona. Entonces, las hipótesis se van a relacionar con el planteamiento del problema y la revisión de la literatura, definitivamente, ¿no? O sea, el problema, plantear bien el problema es muy importante, definitivamente, ¿no? Porque es el que nos va a dar la base de todo el proyecto de investigación. Y buscar un buen marco teórico para plantear adecuadamente el problema también lo es, porque nos va a permitir poder ver los vacíos de conocimiento. Entonces, hay que hacer una adecuada revisión de literatura, hay que plantear las hipótesis, nuevamente revisar la literatura, por eso es tan importante esta parte del marco teórico, y finalmente cuando lo publicamos, incluso como artículos, como la introducción que colocamos, ¿no? Entonces, las hipótesis son enunciados conjeturales de la relación entre dos o más variables. Salió un término que también ya lo conocemos. Saluda. Salió un término que también ya conocemos. Pediría verificar sus audios, por favor. Y que, pero que es importante. O sea, cuando nosotros planteamos hipótesis, lo que hacemos es planteamos relación entre dos o más variables, ¿no? En forma de enunciados declarativos, ¿no? Y que relacionan generalmente estas variables que constituyen nuestro problema o nuestra pregunta de investigación. Entonces, por eso también es importante haber estudiado qué cosas son las variables, ¿no? La variable dependiente, la variable independiente, las variables intervinientes. Entonces, en la hipótesis nosotros vamos a relacionar dos variables, ¿no? Como dijimos, ¿no? ¿Cuál es la relación entre el consumo de sal y las descompensaciones en falla cardíaca? ¿Cuáles son las variables ahí? Consumo de sal y falla cardíaca, ¿no? O descompensación en falla cardíaca. Entonces, Hernández señala que las hipótesis indican lo que estamos buscando, tratando de probar, ¿no? Y pueden definirse como explicativas, tentativas de un fenómeno investigado, ¿no? Entonces, el término hipótesis, queremos ir un poco más allá, viene del griego hipo, que es debajo, y tesis, que es posición. Entonces, la idea es de que es como una base, ¿no? De lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, una hipótesis es un enunciado que realiza el investigador luego de conocer a fondo la teoría sobre el tema que le interesa, ¿no? El marco teórico. Y que debe ser congruente con la pregunta de investigación. O sea, de la pregunta de investigación se hace la revisión bibliográfica y se plantea la hipótesis, ¿no? De este modo, la hipótesis puede plantearse como respuesta esperada a la pregunta inicial. Se puede transformar también, ¿no? Conforme vamos averiguando más. Pero lo que sí es importante es que una buena hipótesis guía lo que se quiere estudiar y cómo se quiere estudiar. O sea, la hipótesis que planteamos ante la pregunta de investigación que tenemos nos puede diseñar, nos puede dar el diseño de estudio incluso. Entonces, ¿cuáles son los aspectos de una hipótesis? Son proposiciones, ¿no? Son enunciados, se expresan en términos de variables, ¿no? Como comentamos, ¿no? Son respuestas a la pregunta de investigación, expresan lo que se cree o se estima probable. O sea, nosotros no tenemos seguridad de lo que vamos a encontrar, por eso estamos haciendo el estudio. Es un vacío de conocimiento. Entonces, pero tenemos esa presunción debido a nuestra experiencia, a nuestra revisión bibliográfica. Aquí hay mucho por conversar todavía, pero bueno, pueden ser descriptivos, son descripciones, relaciones o explicaciones, bueno, sí es cierto. Son tentativas o provisionales, ¿no? Porque pueden cambiar según nuestra revisión o lo que vamos hallando. No son necesariamente verdaderas, ese punto es cierto. No toda hipótesis que vamos a buscar va a ser finalmente demostrada. Y sí deben ser contrastadas. O sea, cuando hagamos estudios, mayormente lo que se hace es hacer un contraste de hipótesis versus una nula, ¿no? Y con pruebas estadísticas podemos afirmar si se cumple o podemos rechazar la hipótesis nula y aceptar nuestra hipótesis de investigación o de trabajo, como se le suele conocer. Y son el centro del método deductivo cuantitativo. O sea, definitivamente las hipótesis se plantean en estudios cuantitativos, ¿no? En estudios cualitativos difícilmente se va a plantear la hipótesis, ¿no? Porque son muy amplios, como comentamos, son estudios interesantes, muy amplios, ¿no? Que buscan más bien información y tendrían pues muchas hipótesis, ¿no? Hipótesis de cada duda que aparecería, un poco complejo. En lo cuantitativo sí surgen estudios de hipótesis. Y ya vamos a hablar si en realidad todos los estudios cuantitativos
tienen hipótesis, ¿no? Si los estudios exploratorios, los estudios descriptivos, probablemente sí, sino que no todos necesiten la hipótesis consignarla en el proyecto o en el protocolo o en la ficha de idea, como han revisado, ¿no? Nosotros no pedimos hipótesis en estudios descriptivos, por ejemplo, pero no significa que un estudio descriptivo no tenga hipótesis. Existen principios generales básicos para tener en cuenta al momento de plantear una hipótesis, ¿no? Debe ser fundamentada con el conocimiento previo. Eso vamos a insistir, ¿no? Tienen que revisar bien la bibliografía, porque si no, la hipótesis puede correr el riesgo de ya haber sido demostrada o de ya haber sido rechazada, ¿no? Entonces tienen que empaparse del tema que quieren investigar, ¿no? Y redactada en términos claros, ¿no? En eso se parece un poco a los objetivos, se parece un poco a la pregunta, se parece un poco al planteamiento de las variables. O sea, todo, si se dan cuenta, se relaciona, y definitivamente un sustento es el marco teórico, ¿no? Y de donde aparece el problema generalmente es de nuestra práctica diaria o de nuestra revisión bibliográfica. La hipótesis debe ser específica, referida a hechos concretos y verificables. O sea, tiene que ser también posible mensurarla. Si no, es inútil una hipótesis, ¿no? No vamos a poder confrontarla o contrastarla y no vamos a poder rechazarla o aceptarla. Y debe ser formulada siempre como una aseveración y sin emitir juicios. O sea, debe ser algo muy puntual, no es una opinión nuestra. Debe ser algo puntual, categórico, que podemos tener error o acierto, pero tiene que ser categórico, ¿no? Entonces, una buena hipótesis determina el estudio a seguir, ¿no? Como dijimos, metodología, ¿no? En el ejemplo que mencioné, este estudio, si el consumo de sal se relaciona con la descompensación de falla cardíaca, como la falla cardíaca es una enfermedad que tiene una prevalencia moderada, entonces podríamos hacer quizá un estudio de cohortes, ¿no? Pero definitivamente es un estudio con causalidad, o de repente casos y controles. Pero ya de ahí vamos a mencionar, pero como un dato que siempre es importante mencionar, es que los casos y controles van a dar como resultado ORs, o radios, que lo vamos a mencionar en algún momento, ¿no? Y el OR radio, en realidad, que es una razón de chances, ¿no? No es lo que nosotros buscamos, en realidad. Nosotros lo que buscamos es la relación entre dos variables, el riesgo relativo, ¿no? Y entonces, el odds radio se parece o se acerca al valor de riesgo relativo. Y entonces, nosotros lo que buscamos a través del odds radio es que nos digan, entre comillas, como un riesgo relativo. Entonces, los casos y controles nos dan un odds radio. Pero ¿qué particularidad tiene? Que para que el odds radio se parezca, o sea, se aproxima al riesgo relativo, la prevalencia de la enfermedad tiene que ser baja. Menos de 10 dicen la mayoría de bibliografías, menos de 5 dicen los más peritos. ¿Por qué? Porque, y de ahí vamos a hacer ejercicios cuando nos toque revisar eso, cuando hagamos cálculos van a ver que a partir del 10, si la prevalencia de una enfermedad es más del 10%, el OR se va a alejar mucho del RR. Entonces no nos va a servir encontrar un OR, ¿no? Entonces, y ya estaríamos obligados en hacer estudios que traigan RRs. Pero bueno, no hay que desviarnos mucho del tema. La idea es de que una buena hipótesis nos permite plantear el estudio, ¿ok? Nos permite plantear el estudio. ¿Cuáles son las características de la hipótesis? Vamos a repetirlas, ¿no? Deben referirse a situaciones reales, ¿no? O sea, de hecho que sí, ¿no? Porque nosotros estamos teniendo un problema, tenemos una pregunta de investigación, hemos formulado la pregunta de investigación y estamos formulando o diseñando la hipótesis. Las variables ya las hemos mencionado, deben ser comprensibles, precisas y concretas. La relación de ellas debe ser clara y verosímil, ¿no? O sea, definitivamente, y para eso nos ayuda, bueno, nuestro criterio obviamente, pero también la revisión bibliográfica, ¿no? O sea, no vamos a buscar, pues, asociaciones que probablemente no vayan a tener ningún hallazgo final, o sea, y nos vaya a tomar esfuerzos, presupuesto. No sería útil, ¿no? No sería útil, por ejemplo, buscar de repente la posibilidad de cáncer de cuello uterino en varones, ¿no? No es clara, no es verosímil, no es creíble, ¿no? Nos demandaría esfuerzo, tendríamos que entrevistar a las personas, tendríamos que hacer exámenes, ecografías, y no vamos a encontrar nada, ¿no? Claro, hay de repente algunos
conocemos, los que sabemos de salud, o sea, todos los que estamos aquí, que de repente hay dismorfismos, ¿no? Pero hablando en términos generales, ¿no? Un ejemplo así, por ejemplo, jalado de los cabellos, no sería adecuado. Ahora, los términos de las hipótesis deben ser observables. Para poder plantear una hipótesis debemos saber cómo la vamos a medir, cómo la vamos a observar, cómo la vamos a verificar, para poder contrastarla, ¿no? Y las hipótesis deben ser comprobables según el tipo de investigación. O sea, podemos repetir los estudios y tendríamos que tener resultados parecidos, ¿ok? Si guardamos las mismas condiciones o características. Los componentes de una hipótesis. Leamos esta hipótesis, ¿no? La aplicación del programa de lectura de textos de opinión, ¿no? La aplicación del programa de lectura de textos de opinión incrementa significativamente la producción escrita de los estudiantes de tercer grado de secundaria en la institución educativa 3032. ¿Qué componentes tiene una hipótesis? General, principalmente. Tiene las variables, obviamente, ¿no? O sea, tenemos que tener variables. Puede ser una sola si es un estudio descriptivo, pero tiene que tener variables. Y que sean mensurables, que sean precisas, que sean claras. Aquí, por ejemplo, las variables son programas de lectura de textos, ¿no? Y el otro es la producción escrita. Entonces son las dos variables. Tiene que tener unidad de análisis. Estamos estudiando a los estudiantes, ¿no? Del tercer año de secundaria, ¿no? Tiene que tener conectores lógicos. O sea, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que nosotros creemos que incrementa significativamente la producción escrita? Entonces, conectores lógicos. Tiene que precisar el espacio, ¿no? Tercer grado de esta institución, y tiene que precisar el tiempo. Si se dan cuenta, la hipótesis general tiene mucho que ver con la pregunta pico, ¿no? O pico, si quieren llamarla, ¿no? O sea, aquí la población sería estudiantes, la intervención serían los programas de lectura, ¿no? La comparación sería no programas de lectura, el outcome sería la producción escrita. Doctor Javier, su micro apagado. No lo había reactivado, disculpen, gracias. Lo que estábamos hablando de las funciones de hipótesis, bueno, es un poco repetitivo quizá, es guía la investigación, ¿no? O sea, plantear adecuadamente la hipótesis nos permite ver qué variables vamos a tener y a través de ellas qué relación pueden haber entre estas variables y poder diseñar, ¿no? Elegir el diseño del estudio, ¿no? Y qué datos se van a recolectar, ¿no? Ahora, nosotros podemos tener una nueva hipótesis, ¿no? Una nueva hipótesis. De repente yo deseo saber si el consumo de sal potásica no descompensa a la falla cardíaca. Entonces, yo elijo eso como mi hipótesis, pero existe ya la hipótesis o ya una teoría inclusive de base en donde sí, probablemente el consumo, o no probablemente, sino el consumo de sal en forma abundante permite la retención de agua, la retención hidrosalina, y esto descompensa al paciente con falla cardíaca. Entonces, nosotros buscamos una nueva hipótesis y probamos la teoría de base. O sea, nos sirve para probar teorías de base. Pero también sirve para sugerir nuevas teorías, como lo que estoy planteando, ¿no? O sea, yo considero que la sal potásica probablemente no retiene la suficiente cantidad de hidrosalinos y que permitiría a los pacientes con falla cardíaca consumir sal y no descompensarse. No es cierto, por cierto, ¿no? Pero sería otra función. O sea, nos permite sugerir nuevas teorías, probar teorías y directamente nos permite guiar la investigación. Entonces, viéndolo en este dibujo, la hipótesis, ¿qué funciones tienen? Guían la investigación, ¿no? Guían la investigación, nos permite generalizar e interpretar ya teorías de base, ¿no? Como mencionamos, ¿no? Teorías de base nos permiten verificarlas, ¿no? Y son premisas, o sea, nos permite plantear nuevas teorías, ¿no? Ahora, ¿qué tipos de hipótesis hay?
hasta el momento, creo que es una constante en todas las clases, es que hemos dicho de que existen muchas clasificaciones, ¿no? Y ninguna está errada, mientras tengamos un buen sustento bibliográfico que lo respalde, ¿no? Pero el problema es que cuando queremos conversar entre pares, podríamos tener confusiones. Y entonces lo que se recomienda, si bien es cierto, es tener una clasificación, la que nos guste mientras la tengamos respaldada, es conocer la mayoría de estas clasificaciones y quizá consensuar y llegar a un acuerdo de cuál vamos a tomar como equipo, ¿no? Y cómo se va a clasificar aquí en el Instituto de Salud del Niño. Entonces, estas hipótesis, por ejemplo, pueden derivar de los tipos de estudio. Dijimos que las hipótesis orientan o nos permiten plantear diseños. Y entonces, por ejemplo, para un estudio exploratorio, no se considera que es necesario expresar una hipótesis, pero puede ser conveniente hacerlo. O sea, pueden haber hipótesis exploratorias, ¿no? que verificaremos cómo van a ser. De estudios para estudios descriptivos, pueden haber hipótesis descriptivas, ¿ok? Que nosotros aquí le hemos puesto, bueno, lo copié muy rápido, nivel de tipo de estudio, como dijimos, eso no está mal, pero cuando hicimos nuestra clase de tipo, enfoque, nivel y diseño, me gustaría que lo revisen para que lo tengan también, quizá de la misma forma o de forma más homogénea, ¿no? Cuando hablamos de tipo de estudio, generalmente hablamos de básico y aplicado, ¿no? Cuando hablamos del enfoque, hablamos cuantitativo, cualitativo. Cuando hablamos de nivel, ahí es donde generalmente hablamos de esto, nivel exploratorio, descriptivo, correlacional, explicativo, ¿no? Y cuando hablamos de diseño, de estudio, hablamos del diseño. El diseño quizás sea la palabra más adecuada para explicar un estudio. O sea, un estudio, cuando decimos qué diseño tiene, ya podemos verificar si la metodología más compacta, completa del estudio. O sea, vamos a imaginarnos que un caso y control, por ejemplo, vamos a saber de que es un estudio observacional, pero va a ser analítico, ¿no? Va a ser probablemente retrospectivo. Entonces, todo eso nos dice un diseño, ¿no? Pero ese sería más o menos el enfoque que yo voy a insistir, ¿no? Es decir, tipo, enfoque, nivel y diseño, ¿no? Pero en todo caso, de cada nivel de estudio o tipo de estudio, sale un tipo de hipótesis, ¿no? ¿Ok? Hay una hipótesis exploratoria, una hipótesis descriptiva, una hipótesis correlacional, una hipótesis explicativa, ¿no? O sea, se acompañan de hipótesis causales, va a buscar una relación de causalidad entre una variable y otra. Y en el correlacional va a buscar una asociación, una correlación entre variables, pueden ser dos. Generalmente los estudios correlacionales son dos, pero pueden haber más variables. No confundirse, porque a veces yo arrastraba esa confusión, que correlacional solamente eran dos variables, y cuando ya hablábamos de más variables, ya pasábamos al explicativo. No es así, definitivamente se puede haber correlación de más variables. En el explicativo necesariamente tiene que haber como su término dice, una explicación de una hacia la otra, ¿no? Una causalidad, por decirlo de alguna forma. Y entonces cuando uno formula una hipótesis, como comienza, uno formula la hipótesis y vamos a ver qué alcance de estudio nuestro estudio va a tener, ¿no? O sea, y podemos decir, si son exploratorios, no vamos a formular hipótesis. Si son descriptivos, podemos formular hipótesis cuando vamos a pronosticar un dato. Por ejemplo, el porcentaje de labio leporino en niños de Perú en el año 2022. Entonces, es un término puntual de un estudio descriptivo probablemente, y una hipótesis. Yo presumo que el 2%, quizás sea muy grande, el 1% de niños en el Perú tienen labio leporino. Entonces, y hago mi estudio, ¿no? Entonces, mi hipótesis es una hipótesis descriptiva, ¿no? Una hipótesis correlacional, cuando se forma una hipótesis correlacional de un estudio correlacional, y una hipótesis explicativa cuando buscamos hipótesis causales, ¿no? Como habíamos mencionado, esto de que si el consumo de sal causa falla de descompensación, ¿no? Ahora, vamos a tener ejemplos probablemente muy pronto en el cual vamos a verificar, que va a depender también de cómo lo estamos planteando. O sea, tenemos muy claro cuando es explicativo, ¿no? Cuando algo causa qué, ¿no? Pero nosotros podemos tener variables que hasta podríamos
podrían ser una causante de la otra, pero como estamos desconociendo la relación que tiene, porque es un vacío en el conocimiento, lo podemos plantear como estudio correlacional. Y eso no está mal tampoco. O sea, al final es como nosotros tenemos una revisión, cómo nos plantea, o qué podemos nosotros sacar de una revisión bibliográfica extensa. Esta clasificación es la clasificación que mayormente se encuentra en las diferentes bibliografías, ¿no? O sea, ¿qué tipos de hipótesis hay? No solamente estas, ¿no? Las que derivan los estudios exploratorios, descriptivos, correlacionales, explicativos, sino que más bien tenemos a la hipótesis de investigación propiamente dicho. O sea, todo lo que hemos hablado ahorita es la hipótesis de investigación, ¿no? Que puede ser descriptivas de un valor o dato proporcionado, correlacional cuando se trata de datos correlacionados, de diferencias de grupos, ojo ahí, ¿no? O sea, cuando hablan, por ejemplo, la media de edad en niños de San Borja es diferente de la media de edad de niños de La Molina, ¿no? O sea, estamos haciendo diferencias de grupos, ¿no? Es mayor, ¿no? La media de edad de niños de San Borja es mayor que la media de edad de niños en La Molina, ¿no? Se me ocurre un estudio, ¿no? Causales, ¿no? Que también habíamos mencionado. Y lo que se plantea es que existen otros tipos de hipótesis. ¿Cuáles son? Las hipótesis nulas, las hipótesis alternativas y las hipótesis estadísticas. ¿Qué son estas? Vamos a irlas mencionando, pero bueno, la idea es de que cuando hablamos de hipótesis de investigación o de trabajo, la hipótesis nula generalmente es la contraparte, ¿no? O sea, la negación de nuestra hipótesis de lo que nosotros queremos que se demuestre, ¿no? Entonces, que al nosotros aplicar métodos estadísticos, vamos a poder negar, ¿no? Y resaltar nuestra hipótesis de investigación. Y la hipótesis alternativa es otro camino adicional que nos da la bibliografía o que nos da el mismo estudio que de repente pudimos no haberlo visto, ¿no? No sé, por ejemplo, el color de la bilis es verdoso, ¿no? Esa es mi hipótesis, ¿no? Entonces, de investigación. Y entonces la hipótesis nula sería el color de la bilis no es verdoso. Y la hipótesis alternativa es el color de la bilis es un verde amarillento o es amarillo, ¿no? Entonces es una hipótesis diferente, ¿no? Ahí podemos de repente tener dudas o puede ser un tema de conversación de repente en el futuro, ¿no? A mí particularmente cuando me enseñaron investigación, yo hablaba mucho de hipótesis nula y hipótesis alternativa, ¿no? O sea, la hipótesis alternativa era mi hipótesis de investigación en realidad, ¿no? Entonces cuando yo niego la hipótesis nula, acepto la hipótesis alternativa, es lo que buscamos, ¿no? Los libros siguen diciendo eso o los investigadores seguimos diciendo eso, pero cuando profundizamos en libros de referencia, son más claros en decir esto, ¿eh? De que es hipótesis, o sea, HI, hipótesis de investigación o hipótesis de trabajo, o sea, la que buscamos, la hipótesis nula, que es la que siempre buscamos negar, y la hipótesis alternativa es la que puede aparecer y que no lo teníamos presente, o que de repente lo tenemos presente, pero es nuestra segunda sospecha, no es lo más importante, lo que creemos de inicio, ¿no? Y las hipótesis estadísticas son interpretaciones estadísticas de las hipótesis de investigación, que las vamos a mencionar. Entonces, esta clasificación que acabo de comentar es la más frecuente, pero insisto, la idea de este curso es tratar de darle un poco más de información, ¿no? Espero que no sea para confundirles, sino la idea es para que conozcan que existen diferentes tipos de información y que de repente pudiesen llegar a una conclusión personal o a un consolidado personal, y así se puede entender. O sea, si alguien viene y dice, mi estudio es de tipo descriptivo, o sea, no sentirse ofendido, ¿no? O sea, sabemos de que hay clasificaciones así, ¿no? Pero de repente alguien quiere y dice específicamente, mira, mi estudio es de tipo aplicado, con enfoque cuantitativo, de nivel descriptivo y de diseño transversal, ¿no? Entonces, son formas, ¿no? Son formas. Y entonces, igual aquí, en hipótesis, podemos ser muy escuetos y decir simplemente las 4 que derivan de los estudios, ¿no? Exploratorios, descriptivos, correlacionales y causales. O sea, van a encontrar esa información muchas veces. Pueden hacerla así, que es
un poco más amplia y más frecuente, donde se habla de estudio, de hipótesis de investigación, y que definitivamente yo particularmente pienso que esta es mejor que la anterior que mencioné, porque, por ejemplo, la que menciona exploratorio, descriptivo, correlacional, causal, no me deja una hipótesis de diferencias de grupos. Acá sí, ¿no? Entonces, me parece esta mejor, ¿no? Por ende, me gusta usarla más, ¿no? Entonces, esta hipótesis de investigación que da estas 4 y que además añade hipótesis nulas, hipótesis alternativas, hipótesis estadísticas. Pero Hernán de Sampieri, que estamos mencionándolo, ¿no? Como referencia, y que fue... En realidad he presentado incluso bibliografías del 2010, pero aquí coloqué 2006 porque es a propósito del texto que les proporcioné, ¿no? Y entonces, la clasificación de las hipótesis de este texto los clasifica según la función de la prueba, según el nivel o el tipo de conocimiento y según el uso estadístico de estadísticas. O sea, es hasta lo que yo he encontrado la clasificación más amplia de las hipótesis. Pueden haber otras superiores y sería muy interesante si lo pudiesen compartir cuando lo encuentren, en cualquier momento, sea durante el curso o sea en otro momento, ¿no? Pero la idea es de que esta clasificación es la que particularmente me gustaría que manejen, no necesariamente que sea su día a día, pero que la conozcan, cosa que cuando tengan a otro compañero, otro colega de otra institución, o colegas incluso de pregrado o posgrado, no se obnubilen si él les habla de otro tipo de clasificación, ¿no? Entonces, según la prueba, se llama de trabajo en investigación, que es como comentamos, ¿no? Nula y alternativa, según la función de la prueba, ¿no? O sea, es la de investigación la que nosotros proponemos, la nula, la contraparte, la que vamos a negar para que se acepte la investigación, y la alternativa, la tangente, la que probablemente la sabíamos, también la sospechábamos, pero no era la que creíamos, ¿no? Entonces es la alternativa. Así lo clasifica Sampieri, Hernández Sampieri. Según el nivel de tipo de conocimiento, tenemos ahí sí la exploratoria, la descriptiva, la correlacional y la explicativa. Es tal cual el tipo de estudio, ¿no? Lo que habíamos mencionado en hace 3 slides. Y según el uso estadístico, o estadísticas, vamos a tener descriptivas o inferenciales, o sea, vamos a inferir. Ojo, que esto es desde el punto de vista estadístico, no confundir con esta, ¿no? Entonces, descriptivos o inferenciales, como comentamos, esta parte de inferir, aunque se van a parecer mucho en realidad, ¿no? Inferir cuál es el porcentaje de labio leporino, ¿no? Ahora, diferencia de medias, como cuando dijimos las edades entre San Borja, el niño de San Borja y La Molina, ¿no? Y correlacionales, cuando vamos a buscar, como digo, una correlación, un R, ¿no? Un R que ya lo vamos a buscar cuando hagamos estudios de este tipo, ¿no? Cómo se relaciona una variable a otra, ¿no? Y en correlacionales de según uso estadístico se incluyen, bueno, aquí por lo menos incluyen los causales, o sea, los que nos dan finalmente un R cuadrado, no lo quiero confundir, ese es otro tema, ¿no? En donde se puede ver cuánto una variable explica a la otra variable, ¿no? El R simple es esta que busca correlación de Pearson, es cómo se correlaciona una variable con otra variable. Entonces, según hipótesis, según cómo cumplen la prueba, bueno, estamos siendo un poco repetitivos, yo lo voy a pasar un poco más rápido. Son hipótesis de trabajo, son hipótesis que expresan lo que se desea probar. Las hipótesis nulas son aquellas que refutan o niegan lo que afirmamos, ¿no? En nuestra hipótesis. Y alternativas son hipótesis alternativas a la hipótesis de investigación o nula, o sea, son diferentes. Por ejemplo, acá, identificación de hipótesis. Identifica el tipo de hipótesis que corresponde los ejemplos dados a continuación. Bueno, este es parte de la teoría, no es parte de la práctica todavía, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí, ¿no? Estas son hipótesis de investigación o de trabajo, todas estas. La desintegración del matrimonio provoca baja autoestima en los hijos e hijas. Aquí hay una palabra conectiva importante, provoca, ¿no? Causalidad, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo una clasificación probablemente según tipo de estudio, y entonces aquí sería una hipótesis causal. Ahora, el tiempo que tardan las personas contagiadas por transfusión sanguínea en desarrollar SIDA es menor que las que adquieren el VIH por transmisión sexual.
Entonces aquí estamos hablando de un tiempo en un grupo de personas, ¿no? Que tardan las personas por transfusión sanguínea para contraer SIDA, otra variable, ¿no? Tiempo, ¿no? Que demoran en desarrollar SIDA y que es menor, o sea, están comparando con los que se contagian por transmisión sexual. O sea, son dos grupos, por transfusión sanguínea y transfusión sexual, y el tiempo para desarrollar el SIDA, que sería la otra variable, o el desarrollo de SIDA, la otra variable. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es comparación de medias, ¿no? Comparación de medias. Entonces, una hipótesis de comparación de medias. Ahora, a mayor cultura fiscal, habrá mayor recaudación de impuestos. Aquí estamos hablando, no podemos decir que es causa, pero podemos hablar que hay una correlación. A mayor cultura fiscal, habrá mayor recaudación. Y aquí, esta parte, la inflación del próximo semestre no será superior al 0.2%. Es una hipótesis que estamos planteando que habla sobre un valor puntual, ¿no? Que podemos, o sea, porque puede ser un estadístico, o sea, de nuestra muestra, y que queremos transformarlo en un parámetro de la población. Pero la idea es de que es en realidad una hipótesis descriptiva, ¿no? Descriptiva puntual. Y el ejemplo de aquí, bueno, la estrella es roja, la estrella es azul, y la estrella es amarilla, café, naranja. Esta es mi hipótesis de investigación, o de trabajo, muy simple, por cierto. La hipótesis alternativa es aquí hay un error, ¿no? En realidad, normalmente la hipótesis alternativa, la hipótesis nula es la que niega la hipótesis de investigación. Entonces, la hipótesis es roja, ¿no? La hipótesis no es roja, ¿no? Y la hipótesis alternativa es la hipótesis amarilla, café, naranja. ¿Sí? Otros ejemplos. Por ejemplo, aquí, el candidato A obtendrá en la elección de presidencia, ¿no?, del consejo escolar entre 50 y 60% de votación total. Esa es una hipótesis de investigación. El candidato A no obtendrá, esa es hipótesis nula, ¿no? Y las hipótesis alternativas, el candidato A obtendrá dos posibilidades, ¿no? Obtendrá una elección más del 60% y otra hipótesis alternativa menos del 50%, justo lo que no estamos incluyendo, ¿no? Entonces, ese es el complemento de las hipótesis según la función, según lo que describe Hernández Sampieri, ¿no? La hipótesis de investigación es una que nosotros decimos, la hipótesis nula es la negación de esta hipótesis, que buscamos negar para que se demuestre lo que queremos, y la hipótesis alternativa son otras variantes, ¿no? Aquí, por ejemplo, los jóvenes le atribuyen más importancia al atractivo físico en sus relaciones de pareja que las mujeres jóvenes. Hipótesis de investigación. Hipótesis nula es los jóvenes no le atribuyen más importancia al atractivo físico en sus relaciones de pareja que los jóvenes. Y la hipótesis alternativa es los jóvenes le atribuyen menos importancia al atractivo físico. Esa es otra opción, ¿no? Aquí, bueno, quizás no es un ejemplo tan bonito, porque este es como que se parece a este, ¿no? Pero en todo caso, lo que quiero que entiendan es eso, ¿no? La hipótesis de investigación es una, la hipótesis nula es la negación de la hipótesis de investigación de trabajo, y las hipótesis alternativas son otras, ¿no? Y las hipótesis estadísticas, ¿cuáles son? Son una transformación de su hipótesis de investigación, ¿no? Nulas o alternativas. O sea, cualquiera de estas hipótesis se pueden transformar en hipótesis estadísticas, porque la vamos a expresar en términos estadísticos, ¿no? Y los tipos de hipótesis estadísticas son de estimación. Es el mejor nombre quizá que decirle descriptiva para diferenciarla de los estudios, ¿no? En estudios podría quedar exploratorio, descriptivo, correlacional y causal, y aquí más bien decirle más de estimación, pero bueno, es descriptivo, ¿no? Porque estima un parámetro o un estadístico. De estimación, de correlación, de diferencia de medias u otros valores, y de causalidad. Son los 4 tipos de estadísticas, ¿no? Ese es el más completo, quizá, de hipótesis estadísticas. De estimación son todas aquellas que señalan, describen el valor de alguna medida. Lo hemos expresado, 12.55. De correlación son aquellas que traducen en términos estadísticos una correlación entre una o más variables, el famoso R, ¿no? Correlación de Pearson, o de Spearman si son valores no paramétricos. De distribución de medias son aquellas que se comparan
dos poblaciones, sea promedio, porcentaje de desviación estándar, media, mediana, compara dos poblaciones, ¿no? Entre dos o más grupos, ¿no? Y de causalidad son aquellas que no solo afirman una relación entre dos o más variables, sino que además propone un sentido de comprensión del fenómeno, o sea, una causa la otra, o una ocurrió antes que la otra y condicionó la aparición de la otra, ¿no? Una es causa y la otra el efecto. Ejemplos, más ejemplos. El promedio mensual de casos en el trastorno psiconeurótico caracterizado por reacción asténica que serán atendidos en los hospitales de Linderburg resultarán mayor a 20. ¿No? Es una hipótesis de tipo puntual o descriptiva, bueno, se me viene en mente descriptiva, pero de estimación, ¿no? Pero aquí tenemos la hipótesis alternativa, digo, la hipótesis de investigación es mayor a 20, la hipótesis nula, que no es mayor a 20, y la hipótesis alternativa es menor a 20. ¿No? A mayor cohesión en un grupo, mayor la eficacia en el logro de sus metas primarias. La hipótesis de investigación es a mayor cohesión, hay una correlación con el logro de metas, y como dije, es la expresión estadística, ¿no? O sea, estas son expresiones estadísticas también, ¿no? Son hipótesis estadísticas, ¿no? La hipótesis de investigación es igual, la relación entre X y Y es diferente a 0, o sea, hay correlación, ¿no? Puede ser hasta 1, total, ¿no? Pero, y la hipótesis alternativa, o nula, es que la correlación, o el R, entre X y Y es igual a 0, ¿no? O sea, es la expresión numérica o estadística a esto también se le puede llamar hipótesis estadística, ¿no? La expresión estadística de una hipótesis, ¿no? Existe una diferencia entre el promedio de editoriales mensuales que dedicó durante el último año el tema del terrorismo nacional en el diario Telex y el diario Noticias, ¿no? O sea, la media de un diario de publicación de terrorismo es diferente a la media del otro diario, es la hipótesis de investigación, y la hipótesis nula, que no son diferentes. Otro ejemplo de hipótesis correlacionales: a mayor exposición por parte de los adolescentes a videos musicales con alto contenido sexual, mayor manifestación de estrategias en las relaciones interpersonales para establecer contacto sexual. Bueno, es un ejemplo que encontré. Otro es, a mayor autoestima, habrá menor temor al éxito, ¿no? Entonces, a mayor autoestima, habrá menor temor, es una correlación inversa, ¿no? pero hay correlación, ¿no? A mayor autoestima, menor temor. Sobre diferencias de grupo, ¿no? Su objetivo es comparar dos grupos, ¿no? O dos o más grupos, ¿no? Entonces, el efecto persuasivo de dejar de fumar no será igual en los adolescentes que vean la versión comercial televisiva en colores que el efecto de los adolescentes que vean en blanco y negro, ¿no? Estamos comparando dos efectos en este momento, y entonces estamos haciendo diferencias de grupo, ¿no? Diferencias de medias, diferencias de grupo. Es una hipótesis de diferencias de grupo, ¿no? Y hipótesis que expresan causalidad: la desintegración de un matrimonio provoca baja autoestima en los hijos, ¿no? La falta de preparación de los asesores contables genera menor cultura fiscal, ¿no? X influye o una causa de Y, ¿no? Entonces, una variable causa o influye a la otra variable, hay relación de causalidad. Ahora, para ir terminando, porque sé que está tenso el tema, ¿en todas las investigaciones cuantitativas debemos forzosamente plantear hipótesis? La verdad que no. No siempre debemos establecer hipótesis, ¿no? O sea, formulamos dependiendo del alcance inicial del estudio, ¿no? Por ejemplo, las investigaciones exploratorias no requieren, ¿no? Las de carácter descriptivo solamente si queremos pronosticar un dato o un hecho, ¿no? Pero los trabajos descriptivos solamente plantean hipótesis cuando se pronostica un valor, ¿no? La esperanza de vida de un país aumentará en 2% para el año 2022. El índice de inflación del Perú durante el año 2020 será de 4.5. Son hipótesis, ¿no? Y bueno, eso es todo el tema que quería yo expresar hoy como teoría. Dejo abierto para poder hablar un poco sobre las
dejo abierto para preguntas, pero igual en esta parte de los primeros pasos de plantear objetivos, plantear hipótesis, entender qué tipos de objetivos hay, ¿no? Entender qué tipo de hipótesis hay, me parece que es un tema muy similar al tema de operacionalización de variables y escribir variables. Entonces, considero de que la práctica grupal, ¿no?, en grupos pequeños se debe consolidar cuando tengamos avanzado nuestra ficha de idea, ¿no? Que recuerden, es este viernes, ¿no? En este viernes deben presentar su ficha de idea. Entonces ahí vamos a tener la pregunta de investigación, vamos a tener unas variables, ¿no? Por lo menos la variable dependiente, la independiente, ¿no? Y entonces va a haber algunos estudios que van a tener hipótesis, o como dijimos, todos los estudios tienen hipótesis, sino que no todos están obligados a presentarlo. Pero la idea es de que sí me gustaría que queden conceptos fijos, ¿no? Entonces he diseñado una pequeña presentación que me gustaría que observen y que vamos a ver qué tal funciona. Estoy compartiendo por el WhatsApp y por acá, por al costado de nuestra, en el chat del Zoom, un link que me gustaría que presionen. Vamos a ver qué tal resulta esto. Entonces, la primera pregunta es, ¿existe relación entre el exceso de peso y la diabetes mellitus? Esta pregunta, ¿qué tipo de hipótesis es? ¿Es una hipótesis correlacional? ¿Es una hipótesis descriptiva? ¿Es una hipótesis causal? Vamos a dar un minuto más, ¿no? Sé que algunos tienen más facilidades probablemente por el acceso que están teniendo ahorita, ¿no? Entonces, quizás no vamos a poder esperar a todos. Me gustaría esperar a todos, ¿no? Veamos cómo van resultando las preguntas, ¿no? ¿Okay? Entonces, por ahora va ganando el hipótesis correlacional. Que no significa que sea lo correcto, ¿no? Es lo que ustedes están comentando. Bueno, queda claro, vamos a ir hablando mientras vayan respondiendo algunos más, quizá. Queda claro que no es descriptivo esto, ¿no? No es descriptivo. Ahora, ¿existe una relación entre el exceso de peso y diabetes mellitus? En realidad, como comenté, cuando estábamos hablando de algunas de las hipótesis, bueno, probablemente esto no sea una hipótesis, ¿no? Realmente, no significa que estén mal, sino porque ya está demostrado en realidad que sí hay una relación del el IMC, ¿no? Como factor causal de diabetes, ¿no? Entonces, plantear una hipótesis
de algo que ya está establecido, pues no es adecuado. O sea, justo es lo que estábamos comentando. Hablar, explorar mucho el marco teórico, ver realmente dónde está el vacío de conocimiento, y en el vacío de conocimiento plantear la hipótesis, ¿no? No investigar de algo que ya está estudiado. Salvo que estemos cambiando, ¿no? De repente puede suceder un poco diferente como sucede, ¿eh? Por ejemplo, en los Himalayas o en personas que están en Alaska, no con el exceso de peso, por ejemplo, la cantidad de lipidemia, hiperlipidemia, ¿Algo quieres? no sé si me pueden ayudar con el sonido. No tiene en realidad mucho problema con el riesgo cardiovascular, más bien es protector, ¿no? Pero son cosas particulares. Aquí lo que yo quiero, ¿para qué puse ese ejemplo? Lo puse a propósito, en realidad, es que en realidad quienes pusieron hipótesis causal no están lejos de tener la razón, porque ya está demostrado que hay una relación del exceso de peso y la aparición o surgimiento de diabetes, ¿no? Primero, hay una intolerancia a la insulina, resistencia a la insulina, síndrome metabólico, diabetes, ¿no? Pero, como está planteado aquí, existe relación entre el exceso de peso y la diabetes mellitus, no estamos hablando de causalidad, ¿no? Entonces, esta hipótesis en particular es una hipótesis correlacional. Pueden tener de repente algunos argumentos para rebatir, perfecto, pero como estamos describiéndola, es una hipótesis correlacional. Por eso van a encontrar situaciones causales de repente que están expresadas como hipótesis correlacionales. Depende cómo ustedes planteen el estudio, ¿no? Cómo ustedes van a buscar la información, qué vacío de conocimiento encontraron, ¿no? ¿Ok? Me gustaría que ingresen al mismo link nuevamente y contesten ahora esta parte. No sé si les está saliendo la pregunta a ustedes para poder contestar. Perfecto. No sé si mientras van respondiendo, alguien del grupo se podría animar a decirnos por qué le parece explicativa y no correlacional, o en todo caso lo contrario, ¿por qué correlacional y no explicativa? Voy adelantando, ¿no? O sea, definitivamente las descriptivas normalmente mencionan una variable, ¿no? Una variable, o sea, cuando hay dos variables
difícilmente va a ser descriptivo. O la descriptiva también menciona un valor puntual, ¿no? O sea, el porcentaje de algo en la población, pum, ¿no? El porcentaje de diabéticos en el Perú es el 20%, por ejemplo, ¿no? Pero con prediabéticos llegan a ser 65, ¿no? Son valores puntuales, esos son hipótesis descriptivas, ¿no? Aquí estamos definitivamente hablando de dos variables. Y hay que ver su relación. Y hay que elegir bien las palabras, ¿no? O sea, tenemos una variable que es el consumo de chicha y el otro la presión, la medida de presión arterial. Entonces aquí la palabra clave es la palabra reduce, ¿no? La palabra reduce indica solamente relación o indica ya algo de causalidad, sino que indica causalidad inversa, probablemente por eso podría confundir un poco. Pero definitivamente aquí se trata de una hipótesis explicativa, ¿no? O de causalidad, ¿no? ¿Ok? Aquellos que marcaron hipótesis correlacional no están mal tampoco, sino que a mí particularmente la palabra reduce me explica algo de causa, o sea, que algo de consumo de chicha reduce la presión. Ahora, claro, de repente quienes no le han parecido explicativo es porque, pues, probablemente el consumo de chicha reduce muy poquito, ¿no? O de repente no es una verdad, ¿no? Y ya con ese conocimiento previo no les pareció que podía ser causal, ¿no? O explicativo, ¿no? Quizá hubiese puesto el losartán reduce la presión arterial, de repente hubiese sido más fácil, ¿no? Pero bueno, la idea de estos ejemplos eran eso precisamente, generar un poco de controversia, ¿no? ¿Ok? Ahora, como cardiólogo sí les digo, sí reduce, ¿eh? Ahora, no significa que el consumo de maracuyá, ¿no? ¿Ok? Sino que no va a reemplazar un tratamiento a un paciente hipertenso, ¿no? Entonces, siempre el consejo de cada señor que me pregunta es, está bien, consuma usted su chicha, pero no deje de tomar su pastillita, ¿no? Es como consejo de repente que lo pueden extrapolar a sus pacientes pediátricos. Pero en todo caso aquí, entonces es una hipótesis explicativa, ¿ok? Entonces, bueno, veo que sí funcionó, entonces estoy compartiendo en el Zoom otro link. Y ahorita vamos a... La hipótesis es la prevalencia de hipertensión arterial, hipertensión con doble R, disculpe. La prevalencia de hipertensión arterial en el Perú en el año 2022 es de 40%. Es de 40%, perdón, no es una pregunta, es una hipótesis. Mientras va respondiendo, les voy hablando un poco de la enfermedad, ¿no? En realidad, los estudios de tornasol que se han hecho, 1 y 2, el último ya hace unos 8 años, ¿no? Indicó que la prevalencia de hipertensión fluctuaba entre el 27 al 35% entre los dos tornasoles de pacientes hipertensos, ¿no? Y si consideramos a los prehipertensos, o sea, aquellos que tienen valores entre 120 y 140, o sea, 130 con 85, por ejemplo,
o aquellos que se descompensan cuando están con estrés o consumen sal, si consideramos a ellos como pacientes que forman parte del grupo de hipertensos o de pacientes con patología hipertensiva, llegan a ser el 70%. O sea, el 70% de peruanos, 7 de cada 10 peruanos tiene algún problema ligado a hipertensión. 3 de ellos tienen hipertensión y los otros 4 pueden tener prehipertensión. Y el porcentaje de población que no sabe su condición también es alto, ¿no? Más o menos el 60% de pacientes hipertensos no saben que son hipertensos. Y es un factor de riesgo importante que, si se une con diabetes mellitus, que también tiene su propia parte, hace daños vasculares importantes a nivel cerebral o cardíaco, ¿no? Renal, retina, ¿no? Pero bueno, es otro tema. Con respecto a la parte de la prevalencia de hipertensión, ¿qué tipo de hipótesis es? Perfecto, yo creo que ahí ganó la correcta, ¿no? O sea, la hipótesis es descriptiva, ¿no? O sea, como comentamos, o de estimación, ¿no? Una hipótesis de estimación, o sea, la hipertensión en el Perú, en el año 2022, 40%, un valor puntual, ¿no? Que es un parámetro en la población o un estadístico en nuestra muestra. Cuando hablamos de Perú, un parámetro. La hipótesis exploratoria podría ser confusora porque una hipótesis exploratoria sería más o menos así, pero tendríamos que ser, es difícil plantear tendríamos que partir de un estudio exploratorio, más o menos reconocer un estudio exploratorio que lo vamos a ver en el futuro, para ver de qué se trata este tema, ¿no? O sea, pero más o menos para que se tenga una idea, las hipótesis exploratorias podrían ser más o menos en el año 2022, ¿no? Hay más hipertensos que hace 5 años, ¿no? Es una hipótesis que no menciona valores puntuales, que no menciona, que solamente está como mencionando algo que estamos explorando, ¿no? Pero como digo, los estudios exploratorios no tienen tanta hipótesis, ¿no? Esta es una hipótesis más de estimación o descriptiva. Correlacional, bueno, el compañero que puso eso, recordar que tiene que haber mínimo 2 variables, y acá solamente hay una variable, ¿no? La prevalencia de hipertensión. No confundirse con el valor numérico, que es el 40%, eso no es una variable, ¿no? Ese es el porcentaje del parámetro de la población, de la prevalencia, mejor dicho, ¿no? Entonces, ese es el resultado, o sea, perfecto, es una variable descriptiva. Vamos a... No sé si ustedes pueden acceder a contestar esta ya. ¿Qué es una hipótesis nula? ¿Cuál de estas 4 que están acá abajo es una hipótesis nula? Damos unos minutos. Un minuto, digo.
Bueno, ya va ganando la tercera clave, hay otros más que pueden ir contestando, pero estoy mencionando, ¿no? O sea, concepto punto básico de la hipótesis nula es que es la negativa de la hipótesis de investigación donde trabajo, ¿no? O sea, para que haya hipótesis nula tiene que haber una hipótesis de investigación. Si no hay hipótesis nula de investigación, no hay hipótesis nula, ¿no? Ahora, es la negativa, o sea, es la negación. Tiene que haber una parte negativa. La 1 y la 2, o sea, el porcentaje de trabajadores vacunados con tercera dosis en el Instituto de Salud del Niño, aquí faltó, ¿no? Es del Instituto de Salud del Niño, es de 98%, no es una hipótesis nula, ¿no? No hay negación, aquí más bien es una afirmación totalmente. O sea, esta podría ser nuestra pregunta de investigación más bien, ¿no? Ahora, el otro, el porcentaje de vacunados del Instituto de Trabajadores vacunados del Instituto de Salud del Niño San Borja con la segunda dosis es de 100%, también es una afirmación. O sea, esta es una, por lo menos es una pregunta de investigación de otro estudio, o por lo menos es una hipótesis alternativa, ¿no? Pero no es una hipótesis nula, porque no está negando, ¿no? Ahora, no hay trabajadores vacunados con quinta dosis en el Instituto de Salud del Niño San Borja. Perfecto. De hecho, ha sido con trampa estas preguntas, ¿no? Esta es una hipótesis nula. La verdad que podría serlo, ¿no? Podría serlo. Estamos negando que no hay trabajadores con quinta dosis, o sea, un 0%, ¿no? Pero el asunto es de que, ¿dónde está su hipótesis de investigación? Entonces, al no haber hipótesis de investigación, esta hipótesis nula, que no estaría mal, pierde fuerza, ¿no? O sea, no sería la que yo marcara en un examen, ¿no? No sería la que yo marcaría en un examen para postular a algo. Porque lo correcto es de que para que haya hipótesis nula tiene que haber una hipótesis de investigación. Es lo correcto. Entonces, si estamos preguntando por hipótesis nula, tenemos que buscar una hipótesis de investigación. Sí, compañera Catherine, me está levantando la mano. Adelante, el micrófono está bien. Gracias. Profesor, tengo una duda. Entonces, en este tipo de preguntas, que es un poquito controversial, ¿no? Para saber cuál de las dos alternativas, ¿no sería mejor que nos especifiquen la hipótesis de investigación? ¿O es que sí te dan las preguntas, ¿no? De frente, sin hipótesis? Porque uno puede pensar que la hipótesis de investigación es hay trabajadores vacunados con quinta dosis, y otro puede pensar que la hipótesis de investigación es el porcentaje de trabajadores vacunados es 98%. Perfecto. En realidad sí, sino que creo que si yo pondría la forma así, la pregunta de ese modo, quedaría demasiado claro y de repente no me permitiría reafirmar lo que ahorita estamos expresando, ¿no? O sea, lo que quiero que entiendan todos los que han marcado no hay trabajadores con quinta dosis es precisamente lo que acaba de comentar nuestra compañera Catherine, ¿no? O sea, esta es una hipótesis nula, definitivamente, sino que quizá es mejor hipótesis nula la clave 4. ¿Por qué? Porque aquí mismo tenemos su afirmativa, que es la 1, ¿no? Ahora, no hay clave incorrecta acá. Era simplemente para insistir en este punto, ¿no? La hipótesis nula es la negación de una hipótesis de investigación. Claro, lo mejor hubiese sido poner, en el siguiente estudio, tenemos como hipótesis de investigación tal. ¿Cuál es su hipótesis nula, ¿no? Y plantear, ¿no? Considero que pudo haber sido una pregunta demasiado fácil. Y de repente, que no está mal, sería la más adecuada, sino que de repente no nos permitiría discutir lo que estamos conversando ahorita, ¿no? Y bienvenido a los comentarios, porque la idea es eso, ¿no? La idea es eso en una parte práctica, ¿no? Lo que yo quiero insistir en este punto de hipótesis nula es esto, ¿no? La hipótesis nula es el complemento de la hipótesis de investigación, es la negativa, es la que vamos a negar en el estudio para que nosotros afirmemos nuestra hipótesis de investigación, ¿no? Entonces aquí, quizá en forma mal expresada, pero
tenemos dos, ¿no? Tenemos la hipótesis alternativa, la hipótesis de investigación, que es el porcentaje de vacunados con tercera dosis es de 98%, y tenemos el porcentaje no es de 98%, o sea, tenemos su negativa, ¿no? Entonces, es su hipótesis nula, ¿no? La otra, no hay trabajadores vacunados, también es una hipótesis nula, pero quizá para que sea correcto totalmente, tendríamos que tener su hipótesis de investigación. No sé si con eso aclaré un punto, compañera Catherine, pero no hay... Sí, doctor, gracias. En realidad es correcto, es una hipótesis nula, o sea, en un estudio en donde ponga que hay trabajadores con quinta dosis, como hipótesis de investigación, la hipótesis nula sería no hay trabajadores con quinta dosis, es totalmente correcto. Lo que sí es totalmente incorrecto es la 1 y la 2 no son hipótesis nula porque no son negativas de nada, no son negativas de nada, o son hipótesis de investigación o son hipótesis alternativas, ¿ok? Ahora, el último ejemplo, vamos a dejar de compartir un ratito. La misma dinámica, ahorita les voy a pasar el link, que creo que como ya van entendiendo cómo es la dinámica, pueden ir contestando inclusive antes de que lo presente, porque a veces la máquina me traiciona y se demora en cargar. Entonces, en el WhatsApp, tanto en el WhatsApp como en el... Como en el chat del Zoom estoy presentando últimas preguntas. Entonces la pregunta es, ¿le da promedio del personal CAS del Instituto Nacional de Mayores, del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, es mayor que la edad promedio de los trabajadores por terceros? No sé si pudiese comentarnos, quien marcó ninguna de las anteriores, ¿por qué lo hizo? ¿Lo podría hacer? ¿Podría comentarlo? ¿O en el chat? No digo que sea la correcta. Tengan libertad de opinar, así como lo acaba de hacer nuestra compañera Catherine, por el punto de la hipótesis nula, porque la idea es de que estos ejemplos son muy genéricos como para precisar conceptos, ¿no? Y quizá adrede están
colocados para trastabillar, ¿no? Cosa que así fijamos los conceptos, ¿no? Porque si no nos equivocamos, no nos corregimos. Y entonces, esta hipótesis le da promedio del personal de CAS, es mayor que le da promedio de trabajadores por terceros. Tiene algunos trucos, ¿no? O sea, recuerden que hablábamos de que la clasificación podría ser por función, que era la clasificación de hipótesis por función, o sea, la investigación o trabajo, la nula y la alternativa, podría ser por tipo de estudio, o sea, que ahí entraba la exploratoria, descriptiva, correlacional y explicativa, ¿no? Pero también teníamos una explicación por la parte estadística, que teníamos la estimación o descriptiva, ¿no? La correlacional, la explicativa, pero había una que era diferencia de medias, o diferencia de datos, o diferencia de medias, generalmente se le llama. Quizá por eso confunde, porque no siempre comparamos medias, a veces comparamos promedios, a veces comparamos desviaciones estándar, ¿no? Pero esta clasificación, a diferencia de las otras preguntas en donde preguntaba tipos, ¿qué hemos visto? Hemos visto solamente la hipótesis nula, o sea, una según función, ¿no? En donde hablaban de investigación, alternativa y nula. Hemos visto la mayoría de preguntas hasta el momento de la clasificación que normalmente hacemos, que es la clasificación por tipo de estudio, ¿no? Hemos visto exploratoria, descriptivo, correlacional y explicativo, pero aquí en realidad, si bien metí esta parte de exploratoria, en realidad esta hipótesis se basa en otra clasificación, en la clasificación estadística, ¿no? En donde hay descriptivas, en donde hay explicativas, en donde hay correlacionales, pero no hay exploratorias, sino hay una tercera, que es una cuarta, que es la diferencia de medias, diferencia de promedios o diferencia de datos, ¿no? Entonces, no sé si quien marcó ninguna de las anteriores lo hizo pensando en eso, lo felicito de ser así, pero la idea es de que esta hipótesis es una hipótesis de diferencia de medias, ¿no? Diferencia de medias. Entonces, golpe de suerte, no sé, puede jugar la tinca el domingo quizá, le va a ir bien, ¿ok? Pero si lo hace conociendo, que es lo más probable, lo felicito más bien, compañero o compañera. Entonces, en esta es en realidad diferencia de medias, ¿ok? Ah, ya sé quién es ella, está bien. Ah, bueno, claro. Tenía que ser así, no hubo trampa, creo. Y el último ejemplo, vamos a presentarlo. Me comentan si me confundió. No sé si ustedes pueden acceder a responder esto. Si no, me comentan, por favor. Como no hay respuesta. Ah, ya. Perfecto. Ah, ya. Pensé que a veces se puede congelar.
Sí, esta pregunta también tiene esta pregunta tiene un poco de truco, ¿no? O sea, recuerden nuevamente esta clasificación que dijimos, ¿no? La primera clasificación de la hipótesis, según Hernández, ¿cuál fue? Por función, ¿no? Tenemos la hipótesis de investigación, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Tenemos la clasificación por estudios, por tipo de estudios, que tenemos la exploratoria, descriptiva, correlacional y explicativa. Y tenemos finalmente la clasificación estadística, que la tenemos como de estimación o descriptiva, de diferencia de medias, correlacional y explicativa, ¿no? Se superpone un poco con lo de los estudios, ¿no? Ahora, quizá esta hipótesis de diferencia de medias confunde, ¿no? Porque no son medias lo que estamos viendo acá, son porcentajes. Pero quizás sea mal llamada diferencia de medias, ¿no? Debería llamarse mejor diferencia de datos, ¿no? Pero la idea es que esta hipótesis de diferencia de medias precisamente te habla de todo eso, ¿no? Las hipótesis de diferencia de medias compara dos poblaciones, sean sus medias, sean sus porcentajes, sean sus desviaciones estándar, sean sus proporciones, pero compara dos, ¿no? Y entonces, definitivamente aquí estamos hablando de esa clasificación. O sea, estas últimas dos preguntas trataban de hipótesis estadísticas, ¿no? Hipótesis estadísticas, y de estas hipótesis estadísticas, no tanto de estudios, sino de estadísticas, y de estas hipótesis estadísticas, justo las dos son ambas, tanto la anterior como esta, hipótesis de diferencia de medias, ¿no? Y era lo que quería que quede claro con ustedes, ¿no? O sea, voy a dejar de compartir esto para presentarles un ratito la presentación, valga la redundancia. Entonces tenemos, ¿no?, que la clasificación de Hernández-Sampieri, que es justo la bibliografía que les di, de las hipótesis, la más amplia, ¿no? La más amplia que yo conseguí, puede haber otras más amplias incluso, es según su función de trabajo o de investigación nula y alternativa, según el nivel o tipo de conocimiento o tipo de estudio, exploratoria, descriptiva, correlacional y explicativa, y según el uso estadístico o estadísticas, descriptivas o inferenciales, ¿no? Diferencia en medias correlacionales y explicativas, acá también, o causales, ¿ya? Aquí hay explicativas o causales. Entonces, aquí se parece un poco a la de acá, con algunas, ¿no? Pero este es de uso estadístico, ¿no? Y los dos ejemplos que hemos dado, ahora último, son diferencias de medias, ¿no? No confundir, entonces, cuando hablamos de dos poblaciones, sea sus medias, sea sus porcentajes, estamos hablando de diferencia de medias, ¿ok? Entonces, finalmente, y ahora sí voy a acelerar un poco porque ya es quizá, aunque seguimos en nuestra hora de programación, pero bueno, es una hora de almuerzo, ¿no? Es una hora de que todos quisiéramos aprovechar para comer un poco. Entonces, les quiero presentar solamente una pequeña parte de la práctica, porque hemos hecho una práctica de hipótesis, y lo que yo quería mencionar un poco ahorita es de los objetivos, ¿no? Tema importante también para nosotros ahora. Entonces, algo que quiero que se lleven de todas maneras es esto de cómo hacer el objetivo general y los objetivos específicos, ¿no? Dijimos que los objetivos son infinitivos, usan el verbo infinitivo, responden la pregunta de investigación o el problema de investigación y la pregunta, ¿no? El objetivo general es en realidad la pregunta de investigación hecha oración, enunciado con el verbo infinitivo al inicio, ¿no? Si la pregunta de investigación se disgrega, esta disgregación va a permitir que se formen los objetivos específicos, es decir, que haciendo los objetivos específicos, uno va a armar el objetivo general o va a responder la pregunta de investigación, ¿no? Entonces, todo eso se comentó, pero la idea, eso es lo teórico, ¿no? Mencionamos de que hay palabras que no deberíamos usar porque son muy concluyentes o son muy finales y pueden tomar mucho tiempo, como cambiar,
enseñar, ¿no? Influir, ¿no? Pero la idea es cómo hacer objetivos generales y objetivos específicos. ¿Cómo vamos a hacer eso en nuestros estudios, ¿no? En nuestros proyectos. Entonces, tenemos esto, que es consumo de café como factor de riesgo para cáncer de pulmón en Lima 2022. Se me ocurre a mí, en mi observación, de que quienes consumen café, veo que tienen más cáncer de pulmón y lo planteo como estudio. Reviso la bibliografía y no encuentro eso tan precisado, ¿no? Entonces tengo este título. ¿Cuál sería el problema? El problema sería ver, el problema de investigación o la pregunta de investigación es ver, ¿no? Cuánto de consumo de café, o si el consumo de café es un factor de riesgo para cáncer de pulmón. O sea, lo mismo, pero entre preguntas, ¿no? Y el objetivo principal, como mencionamos, es muy parecido al título, muy parecido a la pregunta de investigación, y lo que se coloca es evaluar. Bueno, aquí yo terminé de evaluar, ¿no? Podría haber puesto determinar, ¿no? Podría haber puesto medir, pero recordemos de que hay palabras muy concluyentes que de repente no vamos a poder nosotros ser tan categóricos, ¿no? Por eso yo he puesto evaluar si el consumo de café es un factor de riesgo para cáncer de pulmón en Lima 2022. Entonces ese es mi objetivo principal, ¿ok? Muy parecido al título, muy parecido a la pregunta de investigación, ¿no? Que sería, ¿el consumo de café es un factor de riesgo para cáncer de pulmón en Lima 2022? Esa sería la pregunta de investigación. Entonces, el objetivo principal es evaluar si el consumo de café es un factor de riesgo para cáncer de pulmón. La hipótesis es el consumo de café es un factor de riesgo para cáncer de pulmón. Todo se parece, la hipótesis general, el objetivo principal, la pregunta de investigación, el título, ¿no? Y los objetivos específicos, ¿cuáles serían? Mencionamos, es disgregar el problema o la pregunta de investigación y hacer los objetivos específicos. Entonces, lo que se dice es que el primer objetivo específico es una descripción de la primera variable. O sea, nosotros debemos detectar cuáles son las variables. Aquí es consumo de café 1 y el otro es cáncer de pulmón. Y entonces, el primer objetivo específico, y recuerden, tiene que tener una relación o por importancia o cronológica. Entonces, aquí yo estoy eligiendo cronológica, ¿no? Entonces, determinar si el consumo de café en Lima, ¿no? Determinar el consumo de café en Lima, ¿no? 2. ¿Cuál es el otro objetivo específico? Determinar la prevalencia de cáncer de pulmón en Lima, ¿no? Entonces ya tengo una parte y tengo la otra parte, ¿no? Y otro objetivo específico es evaluar si el consumo de café es un factor de riesgo para cáncer de pulmón en Lima 2022. Y ahí tendría los 3 objetivos específicos que siempre pedimos, ¿no? O sea, en la medida de una variable, la medida de la otra variable y la relación de ellas. Pero otros objetivos específicos serían, por ejemplo, poblaciones particulares, ¿no? Yo quisiera ver cómo es el consumo, la relación del consumo de café y factor de riesgo para cáncer de pulmón en varones. O ver si el consumo de café es un factor de riesgo de cáncer de pulmón para mujeres, ¿no? O para ancianos, ¿no? Entonces, esos son mis objetivos específicos. De ahí ya me salieron 5 objetivos específicos, ¿no? No sé si tienen alguna duda hasta el momento, porque a mí muchas veces me han dado esta charla y yo siempre he tenido la misma duda. Y si ustedes me la preguntan, no la voy a poder responder bien. Y qué bueno que no la han hecho. Pero ya que yo también tengo esa duda, les extiendo la duda para averiguarlas en conjunto, ¿no? No sé si han notado el objetivo 3. Evaluar si el consumo de café es un factor de riesgo para cáncer de pulmón en Lima 2022. Y eso pasa en muchas tesis de ustedes. Deben haber algunos aquí, ¿no? Y como yo decía, su asesor en la universidad no está errado, ¿no? Así se dice que se hace, ¿no? O sea, hacemos la medida de la primera variable, hacemos la medida de la segunda variable, hacemos la medida o la relación de las variables. Y ahí tenemos los 3 objetivos específicos que siempre tienen que haber en un estudio de 2 variables, o correlacional o explicativo. Y de ahí pueden haber otros objetivos específicos si tenemos algunas cosas especiales, ¿no? Particularidades de población. Pero si se dan cuenta, el objetivo 3, evaluar si el consumo de café es un factor de riesgo para cáncer de pulmón en Lima 2022. ¿Qué diferencia tiene con el objetivo principal? Evaluar si el consumo de café es un factor de riesgo para el cáncer de pulmón de Lima 2022.
En realidad no hay ninguna. Y entonces, cuando a mí me explican eso, yo digo, pero ¿por qué ese objetivo específico es igual que el objetivo principal? No he encontrado yo la bibliografía que pueda responder eso. Sí, algunos docentes que me dicen, lo que pasa es de que en los objetivos específicos uno no debería ser tan, o sea, no debería escribir tal cual el objetivo principal, o sea, no podríamos prescindir de Lima 2022 o de la fecha, ¿no? Porque lo que queremos ver es la relación, ¿no? La relación de estos dos, ¿no? O sea, aquí podríamos poner relación 1 y 2 y sería nuestro tercer objetivo específico, sino que obviamente tenemos que ser más claros, ¿no? Entonces, aquí podríamos plantearlo de dos formas. Evaluar si el consumo de café es un factor de riesgo para cáncer de pulmón en Lima, que la única diferencia sería que no le he puesto 2022 en comparación con el objetivo principal, o en todo caso, determinar, porque sigo bien, si el consumo de café es un factor de riesgo para cáncer de pulmón en Lima 2022. Y la diferencia sería que en uno he puesto evaluar y en el otro determinar. No tengo una respuesta concreta de esta parte, pero es la misma duda que he extendido yo o que he expresado yo a quienes me enseñaron, y tampoco supieron responderme con tanta certeza, porque entiendo de que no hay algo tan concreto, ¿no? Pero la lógica, lo que quiero que quede claro en este ejemplo es esta lógica, ¿no? Cuando ustedes tengan un problema, una pregunta de investigación, van a tener un par de variables, por lo menos, ¿no? Y entonces, el objetivo principal deriva de esa pregunta de investigación. Es la pregunta de investigación hecha a objetivo, ¿no? En este caso, el consumo de café como factor de riesgo, o ¿es el consumo de café un factor de riesgo para el cáncer de pulmón? Esa es la pregunta, ¿no? Y el objetivo es evaluar si el consumo de café es un factor de riesgo para el cáncer de pulmón en Lima 2022. O sea, es la pregunta hecha a objetivo. Ese es el objetivo principal, ¿no? Pero los objetivos específicos es que la suma de los objetivos específicos me van a formar el objetivo principal o me van a hacer responder la pregunta. Entonces, para poder responder la pregunta, ¿qué tengo que saber? Obviamente tengo que saber qué ocurre con el consumo de café. O sea, tengo que determinar el grado, el porcentaje, la incidencia, ¿no?, de consumo de café. Tengo que saber la prevalencia de riesgo de cáncer de pulmón, sino cómo los confronto, ¿no? Y tengo que saber la relación de ellos, ¿no? Entonces, ahí tengo los 3 objetivos específicos básicos que siempre salen. Y si por ahí tengo un dato de que la población china de Lima tiene más cáncer de pulmón, pues pondría, ¿no?, lo mismo, evaluar el consumo de café es un factor de riesgo en gente de ascendencia china en Lima, ¿no? Entonces, aquí he puesto de varones y mujeres y salen otros objetivos específicos, ¿no? Y eso sería todo. La práctica de hipótesis y la práctica de objetivos. La práctica de objetivos, sí, lo quise hacer más explicativo más que otra cosa, pero la idea era que sí sea práctica para poder precisar poner algunos puntos sobre las IES, ¿no? No sé si tienen alguna duda que pueda responder yo en este momento. Insisto, probablemente surjan más dudas cuando hagan sus estudios, pero adelante, si tienen dudas, adelante.